Traducción al español mexicano. Sara. Tenemos que hablar, dijo James en cuanto crucé la puerta, todavía emocionada por haber ganado mi último caso. Su tono encendió de inmediato las alarmas en mi cabeza. Estaba sentado en la sala, con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo, más serio de lo que lo había visto en meses. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando mi portafolio en la mesa. El cuero se sentía frío contra mis dedos mientras intentaba prepararme para lo que venía. Tienes que renunciar a tu trabajo, soltó de golpe, como si hubiera estado conteniéndolo por semanas. No puedo soportar que trabajes para Victoria más. Esto está destruyendo nuestro matrimonio. Me congelé, sintiendo mi corazón acelerarse de repente. Victoria Thompson era mi jefa, la socia directora de Thompson Associates, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Boston. También era, como había descubierto 3 meses después de haber sido contratada, la exprometida de James. James, dije con cuidado, ya hablamos de esto. No voy a renunciar. Este es el trabajo de mis sueños. Trabajé 15 años para llegar aquí. Se levantó de golpe y se pasó las manos por el cabello oscuro con frustración. Sara, por favor, todos los días llegas a casa hablando de ella, de los casos en los que trabajan juntas. ¿Tienes idea de lo que eso significa para mí? De hecho, sí lo sabía. Cuando supe de su historia con Victoria, me quedé en shock. James jamás la había mencionado en los 5 años que llevábamos juntos, ni siquiera cuando me entrevisté para el puesto. Me enteré por otro socio, que hizo un comentario casual sobre su compromiso. Si tanto te molestaba, dije, manteniendo la voz firme, ¿por qué no me lo dijiste antes de que aceptara el trabajo? Su rostro se puso rojo. No pensé que te contrataría. Creí que vería tu apellido y se daría cuenta. ¿Y qué? Lo interrumpí, sintiendo que la ira empezaba a filtrarse en mi voz. ¿Qué me rechazaría solo porque estoy casada contigo? Eso habría sido ilegal, James, y francamente, Victoria ha sido completamente profesional. Era cierto. En los 6 meses que llevaba en el bufete, Victoria jamás había mencionado su pasado con James. Me trataba como a cualquier otro socio. Me exigía excelencia. Confiaba en mí para casos de alto perfil y reconocía mis logros. Bajo su liderazgo, ya me había hecho un nombre en el derecho corporativo. ¿Profesional? James soltó una risa sarcástica. Te está usando para llegar a mí, ¿no lo ves? Lo miré bien por primera vez esa noche. Su camisa, normalmente impecable, estaba arrugada. Tenía ojeras profundas y su expresión reflejaba algo parecido a la desesperación. No, James, dije con firmeza, no lo veo porque no es cierto. Conseguí este puesto por mi propio mérito. Mi trabajo habla por sí mismo. El hecho de que sea tu esposa no tiene nada que ver. Se acercó, su voz bajando a un susurro. Sara, por favor, si me amas, harás esto. Podemos buscarte otro bufete. Yo te ayudaré, solo, por favor, no me hagas vivir con esto más. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Si me amas. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase usada como un arma? ¿Cuántas mujeres habían renunciado a sus sueños porque alguien las convenció de que el amor significaba sacrificio? Te amo, dije en voz baja, pero también amo mi trabajo. Soy buena en esto, James, muy buena, y no voy a renunciar solo porque te incomoda que mi jefa sea tu ex. Su expresión se endureció. Entonces la eliges a ella sobre mí. No, lo corregí, me elijo a mí misma. Después de eso, salió furioso de la habitación y escuché la puerta principal azotarse momentos después. Me dejé caer en el sofá, con las manos temblando ligeramente mientras procesaba lo que acababa de pasar. James y yo llevábamos 3 años casados, y aunque habíamos tenido desacuerdos, jamás lo había visto así. Las semanas siguientes fueron tensas. James apenas me dirigía la palabra. Salía al trabajo antes de que yo despertara y regresaba tarde. Cuando hablábamos, sus respuestas eran frías, cortantes. Estaba tratando de castigarme, de hacerme sentir culpable para que cediera. Pero no lo haría, no podía. Había trabajado demasiado para llegar hasta aquí. Pensé en mi recorrido hasta este punto, graduarme de la Facultad de Derecho en plena recesión, aceptar cualquier trabajo que pudiera conseguir, construir mi reputación caso por caso. Recordé las noches en vela revisando expedientes, los fines de semana sacrificados en investigación, la determinación que me había impulsado cuando todo parecía imposible. Y ahora, finalmente, estaba donde siempre había querido estar. Thompson Associates no era solo un bufete prestigioso, era un lugar donde realmente podía marcar la diferencia. Victoria me había asignado recientemente como líder de una demanda colectiva contra una farmacéutica que vendió medicamentos contaminados a sabiendas. Estábamos luchando por personas que lo habían perdido todo, su salud, sus ahorros, su confianza en el sistema.
No podía abandonar eso. No por James, no por nadie. Pero James tenía otros planes. Una mañana de lunes, unas 3 semanas después de nuestra discusión, llegué a la oficina y encontré a Victoria esperándome junto a mi escritorio. Su expresión era grave. Sara, dijo en voz baja, tenemos que hablar. Me llevó a su oficina y cerró la puerta detrás de nosotras. La luz del sol de la mañana entraba por los ventanales, proyectando sombras largas sobre su escritorio impecable. Recibí información preocupante el fin de semana, comenzó con voz neutral. Alguien envió un aviso anónimo diciendo que has estado compartiendo información confidencial con tu esposo. Mi sangre se heló. ¿Qué? Deslizó una carpeta por el escritorio. Dentro había capturas de pantalla de supuestos correos electrónicos entre James y yo, en los que discutíamos detalles del caso contra la farmacéutica. Tenían fechas del último mes. Eran falsos. Lo sabía porque jamás había discutido información de mis casos con James. Era una de mis reglas fundamentales. La confidencialidad del cliente era sagrada. Victoria, dije con la voz temblorosa, estos son falsificaciones. Yo nunca. Levantó una mano. Lo sé. Parpadeé, sorprendida. ¿Lo sabes? Asintió, con un destello de enojo en sus ojos. Son falsificaciones torpes. Las marcas de tiempo no coinciden con nuestros registros y el estilo de escritura no es el tuyo. He leído suficientes de tus informes como para reconocerlo, Sara. Sentí alivio, pero también confusión. Entonces, ¿por qué? Porque, me interrumpió, quiero que entiendas lo que estamos enfrentando. Alguien se tomó muchas molestias para desacreditarte, y considerando el momento, hizo una pausa, dejándome conectar los puntos. James, tenía que ser James. La realización me golpeó como un balde de agua fría. Mi propio esposo había intentado que me despidieran falsificando pruebas de faltas éticas, pruebas que no solo podrían costarme mi empleo, sino también mi licencia como abogada. Lo siento mucho, susurré, sintiendo ardor en el pecho. Nunca pensé que él... Esto no es tu culpa, dijo Victoria con firmeza, pero tenemos que manejarlo con cuidado. Si esto hubiera llegado por canales oficiales, estaríamos obligados a iniciar una investigación formal. Eso dañaría tu reputación incluso si fueras absuelta. Tenía razón. En el mundo legal, el simple rumor de una falta ética podía acabar con una carrera. ¿Qué sugieres?, pregunté, intentando mantener la calma. Por ahora, documentemos todo, respondió. Y Sara, ten cuidado. Alguien que está dispuesto a falsificar pruebas para arruinarte, no es alguien en quien puedas confiar. Esa noche, llamé a mi mejor amiga, Emma, una abogada de divorcios. ¿Podemos vernos mañana para un café?, pregunté en cuanto contestó. Necesito tu ayuda con algo. Miré por la ventana de mi oficina hacia el horizonte de Boston. Las luces parpadeaban como estrellas contra el cielo oscurecido. No, dije con sinceridad, pero lo estará. A la mañana siguiente, me encontré con Emma en nuestro café de siempre, un lugar tranquilo alejado del ajetreo del centro. Ya estaba allí cuando llegué, con 2 tazas humeantes sobre la mesa y una expresión preocupada en su rostro. Bien, dijo mientras me sentaba, cuéntamelo todo. Y lo hice. Le hablé de las exigencias de James, de su actitud fría y distante, y finalmente, de los correos electrónicos falsificados. Para cuando terminé, la expresión de Emma había pasado de preocupación a una ira contenida. Intentó que te inhabilitaran, dijo con frialdad. Tu propio esposo intentó destruir tu carrera porque no soportaba que trabajaras con su ex. Lo sé, respondí, envolviendo la taza de café con mis manos para calentarme. La pregunta es, ¿qué hago al respecto? Emma sacó su libreta legal, ya en modo profesional. Primero, documentamos todo, los correos falsificados, tus conversaciones con Victoria, cualquier mensaje o correo de James sobre que renuncies a tu trabajo. Vamos a construir un caso. ¿Para el divorcio?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella asintió. Sara, lo que hizo, no es solo una traición, es potencialmente un delito. Falsificar documentos para dañar tu carrera profesional podría tener consecuencias legales. Ni siquiera había pensado en ese aspecto, pero tenía razón. Lo de James no era solo mezquindad, era premeditado y malicioso. No quiero presentar cargos, dije después de un momento. Al menos no todavía, pero sí quiero protegerme. Emma comenzó a escribir, su bolígrafo rasgando el papel. Tendremos que movernos con cuidado. Si se da cuenta de que planeas irte, podría intensificar la situación. ¿Tienes acceso a todas tus cuentas bancarias? Asentí. A la mayoría. Tenemos cuentas separadas para gastos personales, pero compartimos cuentas conjuntas para los gastos del hogar. Bien,
Empieza a mover tu dinero personal a nuevas cuentas en otro banco. No toques las cuentas conjuntas todavía, pero documenta todo en ellas. Necesitaremos una visión clara de los bienes matrimoniales. Mientras Emma trazaba la estrategia, sentí una extraña calma instalarse en mí. Este era un territorio familiar. Preparar un caso, reunir pruebas, planificar varios movimientos por adelantado. Lo había hecho incontables veces por mis clientes. Ahora lo hacía por mí. Esa noche, cuando regresé a casa, James ya estaba allí. Estaba en la cocina, cocinando la cena como si nada estuviera mal, como si no hubiera intentado destruir mi carrera hace solo unos días. Hola, dijo, apenas levantando la vista de la estufa. Hice pasta. Lo observé, su postura relajada, su ligera sonrisa, la completa ausencia de culpa en su expresión. ¿Cómo no había notado antes este lado de él, esta capacidad para la manipulación? Suena bien, respondí, manteniendo mi tono neutral. Voy a cambiarme primero. En nuestra habitación, comencé mi documentación. Tomé fotos de todo lo importante, estados financieros, documentos legales, el contenido de nuestra caja fuerte. Reenvié correos relevantes a una cuenta segura y guardé capturas de mensajes de texto que mostraban el comportamiento cada vez más controlador de James. Durante las siguientes semanas, avancé metódicamente en la lista de Emma. ¿Nuevas cuentas bancarias? Listo. ¿Tarjetas de crédito separadas? Hecho. ¿Documentos importantes asegurados? Absolutamente. Todo mientras mantenía una fachada perfecta en casa. James parecía creer que había ganado algo. Como no se había iniciado una investigación formal en mi firma, asumió que su plan había fracasado en silencio. Comenzó a actuar más como antes, llevándome café por las mañanas, sugiriendo viajes de fin de semana, tratando de reconectarse. Yo fingí, mientras me preparaba para lo que venía. En el trabajo, las cosas también estaban cambiando. Victoria, fiel a su palabra, había implementado nuevos protocolos de seguridad en nuestros casos. Cada comunicación se registraba, cada documento se rastreaba cuidadosamente. Nunca mencionó a James otra vez, pero noté que comenzó a incluirme en casos más importantes, dándome mayor visibilidad y responsabilidad. «Te lo has ganado», me dijo después de que gané una moción en un caso farmacéutico importante. No cualquiera podría manejar esa presión. Sabía que no solo hablaba de los argumentos legales. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Estaba revisando expedientes cuando mi teléfono vibró con un mensaje de James. «¿Almuerzo sorpresa? Estoy cerca de tu oficina». Me quedé mirando el mensaje, con el corazón acelerado. Nunca había venido a verme al trabajo. De hecho, había evitado activamente mi oficina desde que supo sobre Victoria. Algo no estaba bien. Le respondí, «Lo siento, estoy en reuniones toda la tarde». Su respuesta fue inmediata, «Ya estoy en el vestíbulo. Solo necesito 5 minutos». Corrí a la oficina de Victoria. Golpeé la puerta rápidamente antes de entrar. Ella levantó la vista de su computadora, arqueando una ceja al ver mi expresión. «James está aquí», dije sin rodeos, «en el vestíbulo». Lo entendió de inmediato y tomó su teléfono. «Seguridad lo escoltará afuera». «No», dije rápidamente, «déjame manejarlo, pero necesito un testigo». Ella se puso de pie, alisando su blazer. «Guíame». Cuando llegamos al vestíbulo, James caminaba nervioso cerca de la recepción, con un ramo de rosas en la mano. Se congeló al verme, sus ojos moviéndose entre Victoria y yo. «¿Qué hace ella aquí?», exigió, su fachada encantadora resquebrajándose. «Ella trabaja aquí», respondí con calma. «Esta es su firma». «Solo quería almorzar con mi esposa», dijo, su voz elevándose un poco, «para disculparme». «¿Disculparte por qué, James?», pregunté, observándolo atentamente. «¿Por pedirme que renunciara, o por intentar que me despidieran con correos falsificados?». El color desapareció de su rostro. Detrás de él, vi a los guardias de seguridad acercarse, respondiendo a una señal silenciosa de Victoria. «No sé de qué estás hablando», balbuceó, pero sus ojos lo delataban. Siempre lo hacían. «Si lo sabes», dije en voz baja. «Y yo también. Victoria también. Y el colegio de abogados lo sabrá si intentas algo así otra vez». Miró a Victoria entonces. Realmente la miró, y algo pareció romperse en él. Las flores cayeron de su mano, esparciéndose por el suelo brillante. «Se lo contaste», acusó. «Estás tratando de ponerla en mi contra». La voz de Victoria fue gélida. «Señor Mitchell, ya no es bienvenido en este edificio. Váyase ahora o seguridad lo escoltará fuera». Se fue, pero no antes de lanzarme una última mirada, una mezcla de ira, traición y algo más, tal vez miedo. Miedo de haber cruzado el límite.
Esa noche, cuando volví a casa, la casa estaba vacía. James había dejado una nota en la encimera de la cocina: me quedaré en casa de Mark unos días. Necesito aclarar mi mente. Perfecto. Todo estaba listo de todos modos. Saqué mi teléfono y llamé a Emma. Es hora, dije cuando Emma contestó el teléfono. Presentemos esos papeles. Las ruedas estaban en marcha ahora, y James no tenía idea de lo que se avecinaba. Pensó que podía controlarme, destruir mi carrera y no enfrentar consecuencias. Estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. Los papeles de divorcio fueron entregados a James en la casa de su amigo Mark un martes por la mañana. Para la tarde, mi teléfono explotaba con mensajes. ¿Qué es esto? No puedes estar hablando en serio. Necesitamos hablar ahora. Los ignoré todos y me enfoqué en la demanda colectiva. Estábamos cerca de un acuerdo que ayudaría a cientos de familias afectadas por los medicamentos contaminados. Eso era más importante que el colapso de James. Pero no había terminado. Esa noche, apareció en nuestra casa, técnicamente aún propiedad compartida, desaliñado y desesperado. Sarah, gritó, golpeando la puerta. Abre, no puedes hacerme esto. Lo observé a través de la cámara de seguridad que instalé la semana pasada, con el dedo sobre la marcación rápida de la policía, pero finalmente se fue, dejando solo una abolladura en la puerta y una serie de mensajes de texto llenos de ira. Lo que James no sabía era que había estado preparándome para este momento durante semanas. Emma y yo construimos un caso hermético, documentando todo, desde su intento de sabotear mi carrera hasta su comportamiento cada vez más errático. A la mañana siguiente, Victoria me llamó a su oficina. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. Seguridad dijo que James intentó entrar anoche. Estoy bien, le aseguré. Todo está avanzando exactamente como planeamos. Asintió, con una mirada de comprensión. ¿Sabes?, dijo después de un momento, cuando James y yo estábamos comprometidos. Hizo algo similar. Levanté la vista, sorprendida. Nunca antes había hablado de su relación con él. Trató de convencerme de que me retirara de la firma. Continuó. Dijo que no era justo que me hicieran socia mientras su carrera se estancaba. Cuando me negué, empezó a difundir rumores sobre mí entre los miembros de la junta. ¿Qué hiciste?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Lo destruí, dijo simplemente, profesionalmente, legalmente, socialmente. Para cuando terminé, ningún bufete de abogados en Boston quería contratarlo. Por eso se cambió a la consultoría corporativa. Absorbí esa información, sintiendo que todo encajaba. ¿Por eso me contrataste? ¿Por qué era su esposa? No, respondió con firmeza. Te contraté porque eres brillante. Enterarme de que estabas casada con él solo me hizo preocuparme por ti. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procesos legales y revelaciones. Durante el descubrimiento, nos enteramos de que James había estado planeando su esquema de falsificación de correos electrónicos durante meses. Había contratado a un hacker, usado fondos de la empresa para pagarlo y dejado un rastro fácil de seguir para cualquier abogado decente. Su firma de consultoría no estaba nada feliz al descubrir que había usado sus recursos para sabotear otra compañía. Lo pusieron en licencia administrativa mientras lo investigaban. Mientras tanto, el proceso de divorcio reveló otros problemas. James había estado escondiendo dinero, haciendo inversiones riesgosas sin mi conocimiento y acumulando deudas a nuestro nombre. Está entrando en pánico, dijo Emma mientras revisábamos las últimas divulgaciones financieras. Está cometiendo errores. Esto es bueno para nosotras. Tenía razón. Cada movimiento desesperado de James fortalecía nuestro caso. Sus arrebatos de ira en la corte, sus intentos de ocultar activos, su continuo acoso, todo pintaba un cuadro claro para el juez. El golpe final llegó cuando su empresa terminó su investigación. No solo lo despidieron, sino que también presentaron una demanda civil en su contra por uso indebido de recursos y violación de contrato. El mundo cuidadosamente construido de James se estaba desmoronando, y él sabía exactamente a quién culpar. Me arruinaste, siseó durante una de las audiencias. Tú y Victoria planearon esto desde el principio. Lo miré con calma, viéndolo claramente por primera vez. No, James, te arruinaste tú solo. Yo solo me negué a dejar que me arrastraras contigo. El divorcio se finalizó 6 meses después de que presenté la demanda. El juez, nada impresionado con el comportamiento de James durante el proceso, falló a mi favor. Me quedé con la casa, mis cuentas de retiro y una parte significativa de nuestros bienes compartidos como compensación por las deudas que él había ocultado. Pero la verdadera victoria llegó 2 semanas después, cuando ganamos el caso contra la farmacéutica. El acuerdo fue uno de los más grandes en la historia del Estado, asegurando que cientos de víctimas recibirían la compensación que merecían. En la cena de celebración, Victoria levantó su copa en mi dirección. Por Sarah Michei,
anunció ante los socios y asociados, quien demostró, sin lugar a dudas, que pertenece aquí. Sonreí, pero la corregí suavemente. Sarah Palmer, en realidad, volví a mi apellido de soltera. Más tarde esa noche, mientras estaba en mi oficina mirando la ciudad, pensé en todo lo que había pasado. James intentó obligarme a elegir entre mi matrimonio y mi carrera, sin darse cuenta de que lo que realmente me estaba pidiendo era elegir entre su ego y mi autoestima. Tomé la decisión correcta. Mi teléfono vibró, un mensaje de Emma. Escuché por ahí que James se va de Boston. Aceptó un trabajo en Chicago. Dejé el teléfono sin responder. El futuro de James ya no era mi preocupación. El mío, en cambio, se veía más brillante que nunca. Victoria asomó la cabeza en mi oficina. ¿Lista para la reunión de socios de mañana? Recogí mis archivos, sonriendo. Absolutamente. Bien, dijo, porque vamos a votar por las nuevas nominaciones de socios. Y Sarah hizo una pausa, una rara sonrisa cruzando su rostro. No olvides usar algo elegante para el anuncio. La observé alejarse, sintiendo una oleada de orgullo y satisfacción. James intentó sacarme de esta firma, convencido de que no podría trabajar con su ex. En cambio, él lo perdió todo, mientras que yo estaba a punto de convertirme en socia junto a ella. A veces, la mejor venganza no es vengarse, es elevarse más alto de lo que tus enemigos jamás imaginaron. Mientras guardaba mis cosas, miré la tarjeta de presentación en mi escritorio. Pronto, leería. Sarah Palmer, socia, Thompson Associates.